Continuando con las exposiciones, tenemos a la doctora Josefina Cruz de la Universidad de Sevilla con el tema Experiencia española en gestión territorial, marco europeo del ordenamiento territorial, competitividad, conectividad y gestión. Un breve resumen de la hoja de vida de la doctora Josefina Cruz Villalón, catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, de la que es profesora desde 1973. Entre sus más importantes cargos que ha desempeñado la doctora Cruz está la de Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía, 1995-2003, periodo en que es responsable de la preparación y elaboración de distintos planes de ordenación del territorio en Andalucía, así como la del borrador de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía del año 2002. Directora General de Planificación y Coordinación Territorial en el Ministerio de Fomento 2004-2005, periodo en el cual ha sido responsable de la elaboración del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEI 2005-2020, del Gobierno de España. Asimismo, ocupó el cargo de Secretaría de Estado del Ministerio de Fomento hasta abril del año 2009. En primer lugar, quisiera agradecer tanto a la Presidenta de la Presidencia de Gobierno de Perú y a la Pontificia Universidad Católica y personificada en la persona del doctor Marlandeo y la doctora Nicole Ernest, la posibilidad de estar hoy participando en esta jornada sobre los retos del Estado de la gestión del territorio, compartiendo con ustedes la experiencia española, pero también aprendiendo mucho de otras experiencias internacionales, ya sean argentinas y sobre todo aquí en el Perú. También yo tendré la oportunidad de exponerle a lo largo del día de hoy 3 ponencias que tienen relaciones entre ellas y por lo tanto tiene sentido, tiene complementariedad lo que voy a decir en cada una de estas ponencias, pero sobre todo yo lo que le quiero decir a ustedes que para que entiendanla solo como una experiencia de otro país con otras características económicas, sociales, culturales, políticas y jurídicas, y que solamente puede ser un referente en la reflexión que en estos momentos que se está haciendo en Perú, pero para nada creo que tenga que ser modelo a seguir, porque cada país tiene su experiencia, sus características y por lo tanto procedemos de unas reflexiones propias, por lo tanto de una forma, yo diría, muy modesta. Quiero presentar aquí estas reflexiones, estas experiencias que nosotros hemos tenido y que yo he tenido también personalmente la oportunidad, desde mi formación técnica como geógrafa y de mi experiencia política en el gobierno regional de Andalucía y en el gobierno estatal de España, pues participar en los procesos de elaboración de planificaciones con incidencia territorial. La siguiente, por favor. En esta primera exposición, que la he centrado en cuál es la experiencia de la ordenación del territorio en España, dividiré esta intervención en 2 grandes apartados. Una primera parte, quería hacer el proceso por el cual y cómo se llega al desarrollo normativo de la ordenación del territorio en España, y luego la experiencia concreta de lo que ahora mismo se está produciendo en materia de ordenación del territorio en Andalucía, de donde yo procedo. Quiero decir que en el caso de España ya la ordenación del territorio es una política que está vinculada a los gobiernos regionales, y a partir de ahí hay un desarrollo normativo, un desarrollo legislativo y una experiencia de planificación en las distintas regiones españolas. No tiene el Estado, en el título competencial, no tiene el Estado competencia en ordenación del territorio, pero el Estado, mediante su política sectorial, del cual yo expondré el ejemplo del plan de infraestructura, ordena el territorio. No tiene el título competencial en la Constitución en materia de ordenación del territorio, pero sí tiene una gran capacidad de ordenar el territorio a través de su política. En una de las otras conferencias que tenemos previsto, pondré de manifiesto cómo la Unión Europea, que tiene todavía menos competencia en ordenación del territorio, tiene muchos instrumentos y políticas para incidir en la ordenación del territorio del conjunto de la Unión Europea.
Quería partir de la experiencia previa en planificación que ha habido en España. En España ha contado y cuenta en estos momentos con una amplia experiencia previa en planificación con incidencia territorial. Me interesa destacar esa expresión, planificación con incidencia territorial. También hay otras planificaciones, pero que no afectan al territorio. El Estado, sobre el gobierno de la nación, ejerce fundamentalmente esa incidencia a través de la planificación sectorial, a través de planes económicos, a través de esos planes sectoriales agrícolas, industriales, turísticos. Ha habido y hay planes de infraestructura del transporte, del cual tendré la oportunidad de exponerle el más reciente, planes hidrológicos, el tema del agua podríamos hablar mucho también en el caso de España, la planificación hidráulica en el conjunto del país, planes de los sectores industriales, y a través de esa planificación sectorial el Estado incide en la ordenación, en la gestión del territorio. En el otro extremo, en el otro nivel, es muy importante en España lo que nosotros llamamos la planificación turística. La planificación turística que es ejercida por los municipios. En esos instrumentos, los municipios ya cuentan con mucha tradición, puesto que la primera ley del suelo en España es de 1956, pues a través de esa hoy la competencia en esta legislación las tienen las comunidades autónomas. Pues disponemos de un instrumento jurídico muy potente para fijar los usos del suelo y los procedimientos de desarrollo urbanístico y de gestión del territorio en la escala local. Por lo tanto, en España hay una larga tradición en planificación sectorial y una larga tradición en planificación local. Esos planes urbanísticos que reciben esta denominación de urbanístico son planes que ordenan y determinan los usos del suelo en todo el ámbito, en todo el término municipal, en todo el territorio que depende de un municipio. El siguiente, por favor. Hay, por tanto, hay una reflexión, hay una valoración de esa experiencia previa. Esa experiencia en planificación sectorial y local pone en manifiesto pues, las insuficiencias, los desajustes o los efectos, llamémoslo no deseados, de esa forma de gestionar el territorio. En el caso de la planificación local, en el caso de la planificación urbanística, pues resulta insuficiente cuando los problemas que hay que atender superan la escala local, superan el ámbito de ese municipio y requiere una actuación concertada en ámbito superior. Para nosotros eso es particularmente patente en las áreas metropolitanas. Una área metropolitana está constituida por distintos municipios donde conviven, la población reside en unos municipios pero trabaja en otros, por lo tanto hay que atender a la planificación de la vivienda, del transporte, de los grandes centros comerciales en un ámbito que supera la escala local. Por tanto, cuando estamos hablando de pueblos, de ciudades pequeñas, ciudades aisladas con su término municipal, sus problemas las puede resolver internamente en su territorio. Pero cuando hablamos de ámbito, fundamentalmente los metropolitanos, cada municipio tiene su óptica para solucionar los problemas de residencia, de áreas industriales o de transporte. Por lo tanto, la escala local resulta ser insuficiente para resolver los problemas de relaciones territoriales. Por otra parte, la planificación sectorial, la perspectiva territorial es con frecuencia ignorada. La planificación sectorial ignora, desconoce, no es que desprecie, simplemente no es su problema, no es su preocupación. Desconoce los problemas que tiene en conjunto el territorio. Y por lo tanto, tengo ejemplos, he vivido ejemplos muy directos donde distintas lógicas sectoriales han actuado sobre un mismo territorio, entrando directamente en contradicción. Lo diré por un caso muy concreto. Hay un ámbito de una zona protegida muy importante en el sur de España, que es la zona de Doñana. Es ahora mismo un ámbito de protección de unas 100.000 hectáreas, y en ese territorio, a finales de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, se tomaron 3 decisiones sectoriales en el mismo momento por 3 administraciones distintas de España. Una,
la declaración de partes del territorio como zona protegida por el valor paisajístico, las aves que tenía ese territorio. Se compra una parte de ese territorio, se compra unas 7.000 hectáreas y se dona al gobierno de España para que lo proteja. Es una decisión de protección. Eso entre 1969 y 1973, las tres decisiones que voy a decir. Segunda decisión. La FAO, estamos hablando de organismos internacionales, recomienda a España que una de sus políticas tiene que ser el desarrollo agrícola mediante el regadío. Y se declara una zona que se llama el Plan Almonte-Marismas. En esa zona se declara de zona de regadío. Y en ese regadío va a alimentarse del mismo acuífero del cual se alimenta el parque. Y tercero, un propietario privado vende a una empresa una franja de 1 kilómetro de fondo por 7 kilómetros de largo para hacer una zona de desarrollo turístico, porque estamos en la costa. Entonces son tres decisiones sectoriales, turísticas, dos económicas, turística y agrícola, y una decisión de protección. Las tres decisiones tomadas sobre un territorio, sobre el mismo territorio, y que a partir de ahí pues ha dado muchos conflictos, naturalmente, porque aquello, la zona protegida pasa de 7.000 hectáreas, ahora está en 100.000, la zona turística se ha quedado restringida en ese territorio, no sin intenciones, y la zona agrícola progresivamente se ha ido desmantelando, se ha ido reduciendo como consecuencia de la utilización del mismo acuífero que se utilizaba en el parque. Entonces, lo pongo como ejemplo de decisiones sectoriales simultáneas, las tres con una lógica sectorial inapelable a valorar, desde políticas de desarrollo económico de esa región y políticas de protección. Por tanto, esa es la valoración de esa experiencia previa. En una parte es insuficiente y en otra parte pueden ser contradictorias sin que haya ninguna voluntad de contradecirse, simplemente que cada uno piensa con su lógica sectorial. La siguiente, por favor. Al mismo tiempo, estoy hablando de unos procesos históricos que en España se ha vivido en unos momentos y que ustedes pueden vivir en otros, empiezan a emerger otros valores y otras preocupaciones territoriales. Se pone de manifiesto los desequilibrios territoriales resultado de procesos anteriores de desarrollo territorial con o sin planificación, es decir, que se han realizado, hay una política de desarrollo industrial y, por ejemplo, pone de manifiesto la excesiva concentración de la actividad industrial en determinados puntos del territorio o la propia política, la propia dinámica urbana del crecimiento, en el caso de España fundamentalmente de las zonas costeras frente a las zonas del interior. Y ya esos desequilibrios territoriales, como resultado de esos procesos anteriores, procesos espontáneos, podríamos decirle, éxodo rural masivo en el caso de España, en los años 50 y 60, desde el campo a la ciudad, vacíos interiores, vacíos no por no poblamiento histórico, sino por despoblamiento actual. Entonces, el desarrollo de políticas industriales, de políticas turísticas, del propio crecimiento del país, va poniendo de manifiesto que existen desequilibrios territoriales y a partir de ese momento empieza a surgir, por lo tanto, la preocupación sobre alcanzar una mayor cohesión y equidad territorial. Estos conceptos empiezan a ser recurrentes en la terminología técnica y después política, y que es necesario fomentar la cooperación entre las áreas rurales y urbanas. Y también en paralelo, estoy hablando de procesos históricos, estoy hablando de los años 60, estoy hablando de los años 70, empieza la preocupación por la preservación de los recursos naturales y por el paisaje, naturalmente es progresivo. Aparecen los conceptos como el uso racional del territorio, la gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. Y en términos generales también se incrementa la preocupación por la prevención de los riesgos naturales. Cuando estoy hablando de un proceso histórico que va a coincidir, si no te importa puede pasar la siguiente, un proceso histórico que también ya va a coincidir con una serie de hechos de naturaleza política en nuestro país. Entonces emerge una nueva política pública. Una nueva política pública es la política de ordenación del territorio. Una nueva política pública para la corrección de los desequilibrios territoriales, una nueva política pública para la mejora de la cohesión territorial y social, una nueva política pública para un desarrollo territorialmente más equilibrado, un mayor equilibrio entre el desarrollo y conservación, ese siempre la eterna diatriba y no es fácil.